Buenos días. El día de hoy vamos a conversar el tema de intervenciones en rehabilitación paliativa domiciliaria. Soy la doctora Esther Ataucuri Cruz, médico fisiatra de la Unidad de Cuidados Paliativos de PADOMI. Bueno, entonces, para hablar sobre el tema, primeramente debemos enmarcarnos y enfocarnos en el tipo de paciente que vamos a ver. Entonces, según la Asociación Internacional de Cuidados Paliativos para Hospice, nos dice que los cuidados paliativos son el cuidado holístico activo de personas de todas las edades con un sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad grave y especialmente de aquellos que se acercan al final de la vida. Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores. También la Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos dice sobre los cuidados paliativos? Ellos definen como un enfoque integral para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales. Ellos tienen un enfoque donde buscan prevenir y aliviar el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento del dolor, así como otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Entonces, nosotros en la Unidad de Cuidados Paliativos realizamos todas las acciones en relación a la atención de los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, que pueden ser oncológicas o no oncológicas, con una expectativa de vida corta y o criterios de alta complejidad paliativa, en donde vamos a priorizar el control de síntomas y la calidad de vida. Entonces, ahora sí, en cuanto a la rehabilitación, ya desde los años 78 y el año 82, Ledman y Harvey hablaron por primera vez sobre informes de investigación completos donde la rehabilitación se menciona como una necesidad en el tratamiento de pacientes con cáncer. Entonces, la medicina física y rehabilitación en los cuidados paliativos es una necesidad. Es una necesidad donde estos componentes, cuidados paliativos y rehabilitación, cuando los unimos vamos a tener una atención médica integral para los pacientes con enfermedad avanzada. De manera que un modelo de atención interdisciplinario va a tener como objetivo mejorar los niveles de función, disminuir la discapacidad y elevar el confort de nuestros pacientes. Incluso en otros estudios mencionan que el 85% de los pacientes que se encuentran en una etapa terminal tienen el deseo de poder caminar o al menos moverse en una silla de ruedas. Es una necesidad para los pacientes también. Entonces, como objetivos específicos, la medicina física y rehabilitación en cuidados paliativos van a ir encaminados a controlar o minimizar ¿qué? Primeramente el dolor. Nuestros pacientes, es sabido por todos que el síntoma principal es el dolor, ya sea por la causa de la misma enfermedad, por el tratamiento que se da o por las consecuencias, las complicaciones. Luego, fatiga. Tenemos que minimizar también, ayudamos a minimizar la fatiga, la disnea, síntomas de estrés y ansiedad. Mejoramos la capacidad respiratoria y funcional y, por ende, también enfocamos nuestros objetivos terapéuticos en mejorar la independencia en las actividades de la vida diaria. Entonces, aquí para recordar, solamente vemos que este es el flujograma de manejo de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados paliativos. Después de cumplir ciertos criterios y después de transitar por todas estas áreas, llegan aquí, donde está enmarcado en rojo, donde vemos que el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación es parte del equipo interdisciplinario para el manejo integral del paciente en la unidad de cuidados paliativos. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir en nuestros pacientes? Para ello tenemos que plantearnos objetivos de intervención. Estos objetivos de intervención es cuando damos la primera visita a nuestros pacientes, vamos a evaluar al paciente y vamos a tratar de enfocarnos en la funcionalidad del paciente, en la evaluación de los síntomas principales y de necesidad en el paciente, también el pronóstico, y vamos a ver después por qué. Asimismo, la calidad de vida, ¿no? Entonces, para la valoración de la funcionalidad tenemos varias escalas, entre ellas ya solo para recordar el índice de Karnofsky y también tenemos la escala de ECOG.
Entonces, índice de Karnofsky, bueno, esta va en una escala numérica del 0 al 100. Esta es muy empleada en los pacientes en fase terminal, en patologías oncológicas, donde se expresa de forma reducida el estado general de salud y la calidad de vida del paciente. Normalmente valoramos entre 90 y 10%, porque 100% sería para un paciente que está sano y no es el tipo de paciente que nosotros vemos. También podemos utilizar el ECOG, ¿no? Pero si usamos Karnofsky ya no usamos ECOG o viceversa. Esta es exclusivamente para los pacientes que padecen estas patologías oncológicas, ¿no? Donde el puntaje va del 0 al 5. El 0 es un paciente completamente activo, capaz de realizar todas sus actividades y no tiene restricciones, que, como les repito, es el tipo de paciente que nosotros no solemos ver. Entonces, del 1 al 5 es donde va nuestra valoración. El paciente, bueno, ya cuando llega la muerte, o nosotros logramos verlo incluso hasta estadios pre-muerte, ¿no? En estadios de preagonía y de agonía. Entonces, del 1 al 4. Muy bien. También valoramos las actividades de la vida diaria mediante el nivel de dependencia o independencia del paciente. Esto lo logramos con el índice de Bartel, que es conocido. Tiene 10 actividades, como comer, ¿no? Trasladarse entre la silla y la cama. Nosotros valoramos mucho lo que son traslados en los pacientes y si ellos lo pueden hacer de manera independiente o necesitan la ayuda, la asistencia del cuidador. El aseo personal, el uso del retrete, eso también para nosotros es importante si el paciente es capaz de usar el baño o si el paciente está en cama y es usuario de pañal o sondas. El paciente, otra actividad es el paciente se baña, si se lo puede hacer de manera independiente o dependiente, si el paciente se desplaza, ¿no? Es importante si el paciente está más tiempo en cama, más tiempo sentado o si puede lograr desplazarse. Si el paciente sube o baja gradas, la mayoría de nuestros pacientes no lo realizan, pero también hay algunos que sí lo hacen con ayuda, sobre todo cuando tienen que realizar actividades fuera del hogar por una necesidad muy grande, ¿no? Pero no es normalmente su diario vivir. Otra actividad es vestirse, desvestirse, el control de heces y el control de la orina. Entonces, esta escala, ¿no?, nos valora entre el 0 y el 100, donde a mayor puntuación la dependencia es mínima y entre menor puntuación la dependencia es total. Bueno, también tenemos la escala de valoración para la funcionalidad, pero en cuanto a lo que respecta a la movilidad en el paciente, valoramos, ¿no?, si este paciente está en cama o este paciente sale de cama. Cuando este paciente está fuera de cama, valoramos si es que este paciente pasa más tiempo sentado o más tiempo en cama. Si para más tiempo sentado, para salir de cama a la postura sedente, si lo realiza con ayuda o lo puede hacer de manera independiente. Entonces, el punto de corte para nosotros es 2, las etapas, ¿no? Va del 1 al 5 y el punto de corte es 2. Del 1 al 2 son pacientes que necesitan ayuda o que no necesitan ayuda para permanecer más tiempo sentados. Y del 3, 4 y 5 son pacientes que permanecen más tiempo en cama. Ahora, dentro de ellos vamos a diferenciar entre los pacientes que están más tiempo en cama, si pueden salir de cama con ayuda o sin ayuda. Y los que se quedan en cama y ya no salen, ahora vemos si ellos pueden hacer movimientos en cama o también necesitan que los ayuden para que se movilicen en cama, ¿no? Entonces, esto también es importante porque nosotros vemos mucho el grado de movilidad en el paciente para plantearnos el objetivo terapéutico. Luego de ver las escalas de funcionalidad, de movilidad, entonces vamos a valorar los síntomas. Para ello, utilizamos bastante la escala de Edmonton, SAS, donde valoramos, por ejemplo, los síntomas más frecuentes en el paciente, ¿no? El dolor, ¿no? Si el paciente, esta es una escala numérica que va a evaluar el promedio de la intensidad de los diferentes síntomas en un periodo, puede ser en un día, a las 48 horas de evolución o a la semana. Entonces es buena porque sabemos que el dolor, hoy día el paciente puede presentarme un dolor EVA 3 y en el mismo día incluso ese dolor puede cambiar. O yo voy a los 2 días o a los 7 días y ese dolor está en EVA 8, en EVA 7, ¿no? Entonces eso se puede valorar
en el paso del tiempo, que puede ser a las 24, 48 horas o a la semana. Pero también hay síntomas que no necesito valorar con esa frecuencia, que los puedo valorar a la semana. Por ejemplo, ¿no? Cuando el paciente tiene estado de desánimo, no es necesario que lo valore cada 24 ni cada 48, sino que puede ser valorado con un intervalo más amplio. Entonces, por ejemplo, está el dolor, ¿no? El agotamiento, el cansancio, la debilidad. Es importante saber ello porque la mayoría de nuestros pacientes tiene debilidad, tiene fatiga. Luego tenemos las náuseas. Hay pacientes que es importante porque si el paciente está nauseoso, sin que tenga algún problema de disfagia, sin que padezca de disfagia, eso va a impedir que él pueda cumplir con la medicación si es que está por vía oral, ¿no? Entonces, y eso se va a traducir también en disminución del aporte calórico. Y si el paciente tiene poco aporte calórico, entonces eso va a impedir que el paciente pueda realizar los ejercicios que en algún momento se le ha podido indicar. Entonces, por eso es importante que hagamos esta valoración. Luego, sobre la pérdida del apetito, sobre la dificultad para respirar, sobre el desánimo, sobre la intranquilidad o ansiedad, porque recordemos que estamos valorando a un paciente en su conjunto. No solamente valoramos dolor, no solamente valoramos movilidad, no solamente valoramos si el paciente puede hacer un traslado, tenemos que valorar todo en su esfera completa, porque el paciente, y sobre todo en cuidados paliativos, es una unidad. Entonces tenemos que preguntar, tenemos que indagar si el paciente está ansioso, está desanimado, si no puede dormir, si tiene sensación de bienestar o no tiene bienestar, ¿no? Y esta escala nos permite que también nosotros podemos agregar al final algún otro síntoma o signo que veamos pertinente. Bueno, para la valoración del dolor tenemos la escala de EVA, que la conocemos mucho y que la manejamos y es rápidamente usada, ¿no? Luego tenemos la valoración de síntomas disnea, otro síntoma frecuente que vemos en nuestros pacientes. Normalmente en la valoración de medicina física, en la evaluación de un solo día, en la primera evaluación tenemos 2 valores en la escala de Borg. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos al paciente, normalmente cuando llegamos a casa él está en cama, entonces al paciente le hacemos, ¿no?, la evaluación de funciones vitales, dentro de ello hacemos también la valoración de Borg, para ver si él tiene disnea o algún cansancio o alguna agitación. Normalmente los pacientes que no tienen enfermedades pulmonares, tenemos un Borg 0 o 1 quizá. Y cuando terminamos el examen físico, el Borg cambia. ¿Por qué? Porque hacemos que el paciente lo movilizamos, ¿no?, para ver hasta dónde es su grado de funcionalidad. En lo posible tratamos siempre de ver hasta dónde puede llegar el paciente, lo que hablamos del potencial rehabilitador. No vemos hasta dónde. Entonces, casi siempre nuestro Borg cambia, aunque no tenga una enfermedad pulmonar. Y en los pacientes que sí tienen una enfermedad pulmonar, bueno, el Borg es más evidente. Empezamos con una puntuación 1, 2 quizá, o 3 algunas veces, y el Borg se puede llegar hasta 7 u 8, ¿no? Por las actividades que intentamos hacer con el paciente para ir en búsqueda del potencial rehabilitador. Entonces, siempre encontramos esos 2 valores. Bueno, la disnea se debe a muchos problemas en los procesos de eliminación de secreciones de las vías respiratorias, se debe a factores como disfagia, enfermedad pulmonar, empeoramiento del nivel de conciencia, la tos ineficaz. Tenemos muchos pacientes que tienen tos ineficaz y son hipersecretorios. Entonces, esos tipos de pacientes son los que para nosotros sabemos que ya en esos pacientes hay que trabajar muchísimo la terapia respiratoria. Bueno, y los que no tienen procesos respiratorios también. Se encuentra la disnea como un hallazgo común en el proceso de terminalidad, porque ahí se alteran ya los procesos de aclaramiento mucociliar, ¿no? Entonces, se ve que hay alteración en la mecánica respiratoria. Muchas veces ellos tienen disminución del movimiento del diafragma y ahí vamos a ver cómo lo mejoramos simplemente con hacer una postura, verticalizando al paciente.
Hay alteración del patrón respiratorio restrictivo, lo vemos muy frecuentemente en pacientes que sufren de atelectasias o las pacientes que son posoperadas por un cáncer de mama, por las cicatrices tan grandes que tienen, generan un patrón restrictivo en el paciente y por ende tienen disnea. Las pacientes también cursan con obesidad, muchas veces por el tratamiento de corticoides o porque ha sido un estilo de vida que ellos han llevado, son obesos y como paran más tiempo en cama, entonces la postura de encamamiento en decúbito más la obesidad genera un proceso de disnea sin que tenga un problema pulmonar establecido. Alteraciones posturales, la mayoría de nuestros pacientes están en cama y adoptan posturas inadecuadas. Algunos ya tienen un problema estructural de años, hasta antes de que suceda su proceso de encamamiento, pero los que están ya encamados tienen una postura inadecuada porque no se les educó en cómo deben echarse, en cómo deben sentarse. Entonces ellos hacen que tengan cifosis marcadas y también eso genera una alteración restrictiva porque no permite que el pulmón genere su expansión normal, ¿no? Su inflexación y expansión torácica normal. Patologías abdominales, cuando tenemos pacientes con cáncer abdominal propiamente, o un cáncer ginecológico que tiene metástasis, una carcinomatosis, pacientes con problemas hepáticos de insuficiencia hepática, normalmente cursan con ascitis, entonces eso genera una restricción mecánica, ¿no? Una restricción mecánica porque hace que nuestra capacidad pulmonar disminuya. Bueno, entonces alteración en el intercambio gaseoso, también esto genera disnea, y alteración del mecanismo de la defensa pulmonar. Todo esto se ve alterado, la defensa pulmonar así como todo el sistema inmunológico también se ve alterado. El proceso de aclaramiento, de depuración, ¿no? De defensa de la barrera mucociliar también se altera. Entonces son hipersecretores. Entonces, otro de los síntomas que valoramos es la fatiga. Esto es muy frecuente, es un hallazgo muy frecuente en los pacientes con enfermedad maligna, cáncer, y es casi siempre un síntoma multifactorial, ¿no? Puede deberse a la anemia, a la caquexia, alteraciones del sueño, disfunción endocrinológica, condiciones psiquiátricas y otras. Pues, sin embargo, es una condición que es subestimada, pero que perjudica la función y la calidad de vida. En los pacientes oncológicos, el desuso o desacondicionamiento debido a un periodo de actividad reducido o el reposo en cama provocan atrofia muscular y disminución de la población del músculo oxidativo eficiente. También puede deberse a la disminución reversible en la fuerza contráctil, eso, ¿no? La fatiga es por una disminución reversible en la fuerza contráctil que se produce después de repetidas actividades. Donde hay una disminución en las reservas de energía, oxígeno insuficiente y una acumulación del ácido láctico. Entonces el paciente se siente y se torna fatigado en la mayoría de veces. Bueno, después de valorar la función, síntomas, también tenemos que valorar y no olvidemos el pronóstico del paciente, porque eso ya encontré qué síntomas tiene, ya sé hasta dónde va a llegar en cuanto a su función, pero ahora hasta qué momento le doy terapia al paciente y cuánto le exijo al paciente, ¿no? Para que él pueda de alguna manera mantenerse lo más activo posible y funcional. Pero ¿hasta qué momento, no? Entonces, para ello es importante saber el pronóstico y para eso tenemos varias escalas. También, y las más conocidas y más usadas son la PPS y PPI, ¿no? El PAP score y PPI. Entonces tenemos, bueno, el PPS que tiene también 5 dimensiones, que valora deambulación, actividad, evidencia de enfermedad, autocuidado, ingesta y el nivel de conciencia. Sabemos que un PPS menos al 30% nos da una sobrevida de 12 días. PPS entre 30 y 50 una sobrevida hasta los 39 días y un PPS mayor al 50% una sobrevida más de 53 días. Entonces, PPS menor a 30 sabemos que la sobrevida es más baja en días incluso. Bueno, este es este es el PAP score, pero aquí interfiere mucho la valoración también del médico, ¿no? La predicción clínica de sobrevivencia que le da. Además que necesitamos de la analítica sanguínea, como el nivel total de leucocitos o el porcentaje de linfocitos. En el PPI, que es el índice del pronóstico paliativo,
Este establece el pronóstico entre 3 y 6 semanas. Va a incluir 5 variables, ¿no? Aquí usamos el PPS, que habíamos visto antes. También agrega lo que es ingesta oral, la presencia o ausencia de disnea, edemas y delirios. Entonces, se hace una sumatoria de estos puntajes y mayor a 6 puntos tiene una supervivencia de 3 semanas y menor a 4 puntos, y bueno, mayor a 4 puntos tiene una supervivencia de 6 semanas. Entonces eso nos ayuda para que nosotros podamos también enmarcar hasta qué momento voy a seguir intentando que mi paciente progrese, porque vamos a ver luego, hay una progresión en la rehabilitación. Entonces, o tengo que darle pautas de cuidados en cama y sobre todo a la familia, porque ya es un paciente que se encuentra en un ETADI 5B, 5A, 5B, ¿no? Entonces, y más el pronóstico, entonces ya no le dejaré un plan terapéutico, ¿no? Ya no le dejaré terapias programadas, simplemente le haré controles que pueden ser cada 15 días o mensual, porque sabemos, miren, son 3 semanas, ¿no? Entonces, cada semana un control médico solo para ver cómo va su evolución, luego de haber dado las pautas al cuidador. Bueno, este es un ejercicio de un caso clínico donde vemos los síntomas, la enfermedad, los síntomas, también tenemos la analítica sanguínea y aplicamos, ¿no? Las escalas pronósticas, las escalas de funcionalidad y la evaluación de los síntomas. Eso para que se puedan ejercitar cuando revisen las diapositivas. Bueno, entonces, ¿en qué momento y hasta cuándo intervenimos? ¿Cuándo? ¿En qué momento lo hacemos? Bueno, esta es la curva que relaciona la funcionalidad del paciente en relación al tiempo. Cuando el paciente tiene un diagnóstico, lo vemos en el lado de la funcionalidad, es digamos, el inicio, ¿no? Y siempre vamos a tener una curva con una progresión decreciente. Y la funcionalidad se va a ver comprometida conforme pase el tiempo. Ahora, esta curva del paciente va a tener valles. ¿Por qué? Porque hay periodos y tiempos de descompensación que suelen pasar, casi todos los pacientes lo pasan, y es hacia donde dirigimos nuestro manejo rehabilitador, porque nosotros educamos al paciente. Mira, esta es tu curva, tú tienes una curva de la evolución natural de la enfermedad, que en algún momento va a empezar la curva decreciente. Pero en ese periodo también hay procesos que te van a descompensar y nosotros trabajamos en eso, evitamos que hayan procesos de descompensación, porque los procesos que además descompensan a nuestros pacientes son a nivel de escaras, ¿no? Por no moverlo al paciente hacen úlceras por presión, procesos infecciosos que tienen su factor ambiental infeccioso, pero también por la dismovilidad del paciente se acumulan las secreciones, ¿no? Si hablamos del aspecto pulmonar, y eso predispone a un caldo de cultivo para que las bacterias proliferen y tenga una neumonía. Si el paciente tiene disfagia y yo no he adoptado, no he conocido las posturas adecuadas de posicionamiento para la alimentación, neumonía aspirativa. También se predispone a infecciones urinarias, ¿no? Porque el paciente, por no saber trasladarse o por no aplicar el cuidador o el paciente un traslado de la cama a el baño, a un baño portátil, se queda en cama y prefiere utilizar pañal, y eso lo predispone a infecciones también, ¿no? Entonces, hay varios aspectos en la evolución del paciente que en medicina física y rehabilitación se pueden abordar, educando y enseñando al paciente. Entonces, esta curva va a ir decreciendo, pero va a tener valles por estas infecciones, por estos procesos que se agregan, que no los podemos controlar algunas veces y otras veces sí los podemos controlar, pero entonces hace que la funcionalidad del paciente siempre se vea comprometida, ¿ya? Entonces, ¿cuándo intervenimos? En todo el proceso, desde que está el diagnóstico hasta que el paciente llega a los días finales. Entonces, la clasificación de la rehabilitación del cáncer.
Hay 4 tipos: rehabilitación preventiva, restaurativa, de apoyo y paliativa. Nosotros básicamente nos vamos a enfocar en lo que es rehabilitación de apoyo y la rehabilitación paliativa. La rehabilitación de apoyo va a aumentar la capacidad de autocuidado y la movilidad con métodos eficaces. Por ejemplo, una orientación con respecto a los dispositivos de autoayuda, autocuidado, formas más hábiles de hacer las cosas para los pacientes con cuyo cáncer ha ido progresando y cuyas deficiencias de función y capacidades están disminuyendo, como lo hemos visto. Va a comprometerse siempre, sí o sí, en mayor o en menor medida, según cómo sea la enfermedad, la agresividad de la enfermedad y también de cómo el paciente sea educado, ¿no? Para que él no vaya a un deterioro tan grande y en tan poco tiempo. Incluye adicionalmente prevenir la falta de uso, como contracturas, atrofias musculares, pérdida de fuerza, vicios articulares, úlceras por decúbito. No, esa es la rehabilitación de apoyo. Y la rehabilitación paliativa, bueno, se respeta los deseos de los pacientes, permite a los pacientes terminales vivir una alta calidad de vida física, psicológica y social. Tiene como objetivo aliviar los síntomas, como hemos visto: dolor, disnea, edema, fatiga, cansancio y otros. Prevenir contracturas, úlceras por presión. Terapias de baja frecuencia se pueden hacer, siempre se le puede hacer terapia al paciente. Casi es muy pocas las veces en las cuales nosotros evaluamos a un paciente y ponemos no tributario de terapia. Es muy pocas las veces porque siempre se puede abordar al paciente desde el punto de vista rehabilitador. Posicionamiento de la respiración, relajación de asistencia y usando dispositivos de ayuda. Entonces, los posibles aportes de la rehabilitación en las diferentes fases de la enfermedad, como lo hemos visto, ¿no? Desde el inicio hasta el deceso, se puede abordar de manera diferente, pero se puede abordar. Entonces, cuando se da en el tratamiento, por ejemplo, el paciente tiene el diagnóstico y está también en tratamiento, se hace evaluación de los efectos del tratamiento sobre la función. Siempre nos dirigimos hacia la funcionalidad y la independencia del paciente. Incorporación de ejercicio, manejo del edema y mayor actividad para preservar y restaurar la función. Manejo del dolor con agentes físicos, lo vamos a ver, termoterapia y también electroterapia. Cuando termina el tratamiento, se puede crear y apoyar un programa para ayudar a establecer rutinas diarias, promover un estilo de vida saludable, educar al paciente sobre cuestiones de autocontrol, programa de mantenimiento de ejercicios, manejo de edema y de movilidad. Cuando la enfermedad tiene una recurrencia, hay que educar al paciente sobre cómo funcionan los efectos de recurrencia y monitorear nuevos problemas relacionados con el nuevo estado clínico. Colocar al paciente en un programa adecuado para restaurar función y prevenir su deterioro. Y al final de la vida, en los últimos días, se educa al paciente y a la familia sobre el entrenamiento de movilidad. Incidimos muchísimo nosotros en nuestros pacientes mover al paciente. Por eso demoramos en una atención, aunque no tenga terapia, pero demoramos en enseñar al cuidador principal o a la familia cómo mover al paciente, porque créanme, muchas veces no saben cómo mover al paciente. A veces uno puede decir, pero es lógico, pero obviamente se va a hacer de esta manera, pero muchos no lo saben y a veces se hacen un mundo y creen que es sumamente difícil, pero cuando miran cómo se hace con las técnicas correctas, se quedan sorprendidos y dicen, sí, efectivamente, cuidar a mi familiar era pesado hasta hoy día, que sé cómo moverlo, porque lo movía en 2 horas, así me dijeron en la última visita, doctora, me demora hasta 2 horas en moverlo, limpiarlo, pero ahora no lo hicimos ni en 3 minutos y él tenía una postura totalmente diferente y una postura que guardaba la higiene en el paciente. Entonces se sorprende, ¿no? Entonces es muy importante entrenar en el cómo mover al paciente. La mecánica corporal adecuada y los dispositivos de asistencia. Manejo del dolor, tratamiento no farmacológico, vamos a ver cómo manejamos el dolor desde la rehabilitación, control de síntomas, y mantener la independencia y la calidad de vida. Intentamos, siempre que se puede, lo intentamos. Por eso la evaluación exhaustiva médica en rehabilitación es importante. Bueno, entonces, ¿dónde se realiza? Bueno, donde se encuentra el paciente. Si está en casa, si está en un lugar de reposo o está en un hospicio, ¿dónde se encuentra? Y tenemos premisas en los cuidados paliativos. Bueno, nuestros pacientes, tenemos que recordar que los pacientes no nos están exagerando, que si te dicen que el dolor hoy día estaba en 3 y cuando tú vas el dolor está en 7, entonces, no, dijiste, bueno, algo pasó, ¿no? Creer que el paciente no te exagera,
Dos, no normalicemos el síntoma que presenta el paciente. A veces nos decimos, es normal, señora, es normal. Sí, pues ese dolor con EVA 8, 9 es normal. No normalicemos síntomas que pueden mejorar. Recordar que el dolor muchas veces el paciente no lo verbaliza por la enfermedad que pueda tener, por el compromiso de conciencia, o por la edad, ¿no? Hay niños, bueno, no vemos niños por ahora, pero niños que no te pueden decir si hay dolor, tienen otra forma de expresarte el dolor, ¿no? Entonces, o como también el familiar te lo interpreta, ¿no? Y te está diciendo que tiene dolor, pero sin decírtelo. Entonces, no olvidemos eso. Son premisas, son perlas que nosotros tenemos en medicina física. No normalizar los síntomas, no pensar que el paciente nos exagera los síntomas o nos mienten los síntomas, y buscar siempre una fuente de dolor. Luego, el manejo de los síntomas es un proceso dinámico. No podemos enmarcarnos en que él tenía este síntoma y porque es dinámico. En el mismo día un dolor puede cambiar, mucho más con el transcurso de los días. Y recordemos la curva que hemos visto. Va a haber una curva decreciente siempre. Estamos en la unidad de cuidados paliativos. Ese paciente o está en un proceso estacionario o está en el progreso de la enfermedad. Muy bien, entonces, en medicina física y rehabilitación hay muchos estudios que respaldan el manejo que realizamos y los ejercicios que le indicamos a los pacientes. A veces la familia tiene temor de movilizar al paciente y está justificado, pero nosotros tenemos el deber de enseñar que los ejercicios físicos, terapéuticos en nuestros pacientes de cuidados paliativos son seguros. Ahora, no entendamos por ejercicio que el paciente se va a parar, correr, no. Ejercicios terapéuticos físicos son desde los ejercicios que van en cama, con movilizaciones pasivas si es que no se puede activas, hasta los ejercicios donde el paciente puede llegar a marchar de manera independiente, ¿no? Entonces hay estudios como estos donde los pacientes que participan en actividades físicas, incluso de baja intensidad, presentan mejores resultados en términos de calidad de vida. Recordemos, nuestro paciente es un todo, tenemos que abordarlo no solo para que mejore su fuerza, el rango articular o que no haya contractibilidad. Tenemos que buscar que el paciente mejore calidad de vida y por ende una mayor supervivencia. Luego, se sugiere que la rehabilitación es una estrategia valiosa en el cuidado paliativo, contribuyendo a mejorar calidad de vida. Nuevamente vemos calidad de vida. Los ejercicios ayudan a mejorar la calidad de vida en los pacientes oncológicos y no oncológicos en etapa terminal. Entonces, como les mencionaba, los pacientes pueden hacer terapia si se encuentran en cama o si salen de cama. Siempre se puede hacer ejercicios físicos de manera diferente, claro. Nosotros intentamos, por ejemplo, en el Gym PT, es decir, el paciente sale de cama y yo puedo hacer un plan de ejercicios terapéuticos para que el paciente realice porque él puede caminar, él se puede parar y podemos hacer un plan. Y dentro de siempre intentamos que el paciente haga ejercicios y que estos sean de resistencia en lo posible. Ahora, ¿cuánto de resistencia? Bueno, no es tema ahora, pero intentemos de que sean ejercicios de resistencia. Y cuando no puede salir de cama, pues el paciente hacer el bedside PT, ¿no? Es decir, en cama. Intentamos y incidimos en que el paciente haga las movilizaciones activas, siempre. Y si no puede activas, bueno, que sean activas asistidas. Y si no se puede, recién haremos las pasivas, pero intentamos que el paciente lo haga. Incidimos en ello, porque también no tiene caso que yo a un paciente que pueda moverse lo mueva yo. No, el paciente lo tiene que hacer. Entonces, en el progreso de la intervención, nosotros por ello valoramos en qué punto se encuentra el paciente y cuál es su potencial rehabilitador. Entonces, hay pacientes que no tienen movimiento. Muchas veces nos hemos encontrado con pacientes que han sido dados de alta con un diagnóstico paliativo, con un manejo paliativo, y el paciente, desde que salió del hospital, salió en una camilla, llegó a la casa y sigue en camilla. Póngase que lo veamos al mes o 2 meses y el paciente está en camilla. Y le preguntamos, ¿por qué no se para? ¿Por qué no come? Porque tú le preguntas, se para, come, baja de la cama, ¿no? No.
¿Y por qué no lo hacen? Bueno, porque así salí y ya no tengo fuerza. Claro, no hay fuerza porque está en un periodo de encamamiento y no hay mayor movilidad. Pero el paciente pensó que debía quedarse en cama. Y ese es el gran problema, porque no se les educa al paciente. Entonces él pensó que debía quedarse en cama porque ya está yendo a casa y le dijeron, quizá ya no hay nada que hacer, vas a ir a tu casa y ahí van a ir los personales a tratarte. Entonces no se muere. Pero el paciente sí podía moverse y sí puede moverse, ¿no? Entonces es importante ver en qué estado encuentro al paciente, aunque su grado de funcionalidad haya sido totalmente diferente hasta antes del ingreso al hospital. Pero en el punto que vemos al paciente, ese es el estado actual del paciente. Y de ahí tenemos que empezar a ver el potencial rehabilitador. Entonces, si el paciente no tiene movimiento, entonces primeramente empezaré con ejercicios en cama, ¿no? Con movilizaciones en cama. Después de ello intentaré que él se siente en cama con el apoyo posterior, ¿no? Que lo verticalicemos al paciente. Después de ello, que pueda pasar al sillón. En ese momento no lo va a hacer el paciente solo, lo va a hacer el cuidador, entonces va a ser una asistencia máxima, hay que trasladarlo básicamente de la cama al sillón, pero hay que indicarle y lo tienen que hacer porque ellos creen que no deben de moverse, que no pueden bajar al sillón. Y ahí es una asistencia máxima y hay que educar. ¿Cómo, no? La conocida solera, ¿no? Que muchas veces no conocen y por ende ellos cargan al paciente, hacen ciertas maniobras que incluso pueden dañar al paciente. Entonces, una vez que ya pasó el sillón, entonces ahora puedo ver que él pueda ya sentarse, que vaya adoptando una postura sedente, pero sin apoyo posterior, ¿no? Entonces, para ello, siempre indicamos sentarse al borde de cama y ahí empezar a trabajar para que el paciente tenga control, porque ha perdido fuerza, no solo en las extremidades, no solo en todo su cuerpo, sino en la parte posterior del tronco. Entonces, para que empiece a recuperar fuerza. Después de ello, si el paciente puede controlar el tronco al borde de cama, es decir, lo puede hacer por sí solo, entonces invitaré a que el paciente se pueda parar, ¿no? Entonces, ahí empezamos, vemos, ¿no? Si el paciente puede hacerlo con asistencia o sin asistencia. Normalmente cuando recién están pasando de la postura de cúbito a una biperestación, normalmente siempre van a necesitar una asistencia, que puede ser de una persona o de dos personas, ¿no? Y después de ello, de que ya el paciente se pudo parar, entonces haré transferencias, es decir, de cama al sillón, del sillón al retrete, del retrete a la silla de ruedas, ¿no? O sea, vamos viendo. Hago transferencias. Esas transferencias van a ser primeramente asistidas, pero luego ya pueden ser, ¿no? Van a ser asistidas por dos personas, luego puede ser por una, luego puede tener una ayuda técnica, ¿no? Con algún dispositivo, un andador o un bastón algunas veces, y después de ello ya el paciente se para solo. Pone una postura bípeda independiente y después de ello, de que hace una postura bípeda independiente, ya invitaré al paciente a que camine, ¿no? A que camine. Y nuevamente ahí vamos con el progreso, con los dispositivos de ayuda y después normalmente se quedan ahí, ¿no? Con un dispositivo de ayuda. Algunos sí, ya dejan el dispositivo y lo hacen de manera independiente, pero siempre las reacciones de equilibrio, de fuerza, ¿no? Siempre están venidas a menos, entonces casi siempre nos quedamos con nuestros pacientes en marcha, pero con un dispositivo de ayuda. Bueno, ese es el progreso de la intervención que logramos en los pacientes, obviamente valorando lo que hemos visto al inicio, ¿no? Bueno, el manejo rehabilitador del dolor, como hemos visto, el ejercicio, la movilidad, el entrenamiento de fuerza, lo que les mencionaba, en los pacientes con cáncer o sobrevivientes de esta enfermedad les ayuda a mejorar su sintomatología, al igual que la calidad de vida, fatiga, fuerza, mejoría en la movilidad y el dolor, como otros síntomas. Y asimismo, el entrenamiento de fuerza es beneficioso para los pacientes sin causar efectos adversos o complicaciones a largo plazo. Pero doctora, ¿cómo le voy a hacer ejercicios con pesas a mi paciente? Sí. Ahora, pero es que pensamos que va a utilizar una super pesa. No, vamos poco a poco, ¿no? Pero un ejercicio de resistencia ayuda a que la fibra muscular mejore, aumente de tamaño, por ende tenga mayor capacidad de contractibilidad, mayor fuerza y aumenta su sistema enzimático para que pueda haber mejor uso del oxígeno. Entonces sí. Sumado a ello también se usa agentes físicos,
vamos a usar agentes físicos como la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, que es el TENS, ¿no? Este ya está demostrado que se puede usar de manera segura en nuestros pacientes. Claro que si es que el paciente lo va a tolerar. Esto hay bastantes estudios, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí la estimulación transcutánea fue bien tolerada en los 3 estudios. Hubo diferencias significativas en cuanto a los participantes, los tratamientos, los procedimientos y los instrumentos de medición de los síntomas utilizados en los estudios. En los 2 estudios, algunos participantes pudieran identificar cuándo recibieron TENS activa y cuándo recibieron placebo, ¿no? Entonces, es importante que sí podamos aplicar ello y que se lo pueda tener en la unidad de cuidados paliativos. Ahora, entre un TENS y otro se ha visto que el TENS de intensidad y frecuencia variable ha tenido mejores efectos sobre el TENS por ráfagas, y siempre que se use el TENS podemos usarlo con intensidades altas y por largos periodos. Sumado a ello, también, como les mencionaba, se pueden utilizar agentes físicos como la termoterapia, puede ser calor o frío, lejos de la zona donde pueda estar instalada la lesión maligna, ¿no? Pero sí podemos hacer ello para bajar los niveles de contractibilidad que normalmente tienen los pacientes y para aliviar el dolor. Todo esto, claro que es a tolerancia también, ¿no? Y a la sensibilidad del paciente. Entonces, aquí tenemos algunos estudios, ¿no? De lo que les hablaba, ¿no? Del TENS, en qué parámetros y con qué tipo de TENS tienen mayor efecto. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio donde se aplicó TENS a los pacientes que tenían dolor post-mastectomía debido a una neoplasia. Por ejemplo, en el cuadro del lado izquierdo vemos, ¿no? 2 gráficos. En el lado izquierdo tenía un EVA de 6.5 versus el grupo control que tenía de 4.5. Después de haber aplicado TENS de alta frecuencia, de intensidad y frecuencia variable, el EVA bajó a 1 y en el grupo control no bajó mucho, hubo de 4.5 a 3.5, no fue muy significativo. Entonces el TENS sí demostró que se podía utilizar en el dolor en los pacientes post-mastectomía. Bueno, esto es en cuanto al dolor. Ahora disnea, ¿no? La disnea, bueno, los objetivos en medicina física y rehabilitación es mantener o mejorar la tolerancia al ejercicio y la capacidad funcional, reducir la disnea y el trabajo de respirar, mejorar la eficacia de la ventilación, movilizar y ayudar a la expectoración de secreciones. Ahí tenemos muchos pacientes que no lo pueden hacer de manera independiente, por compromiso de conciencia, porque tienen muy poca fuerza, mucha debilidad. Entonces ayudamos a la expectoración de secreciones también, reducir el dolor torácico, reducir el temor y la ansiedad y mejorar el conocimiento y la comprensión de la enfermedad. Entonces, para ello usamos varias actividades, como el control de la respiración, una ventilación dirigida, hacer el ritmo de actividad y ejercicio, posicionamiento. El simple hecho de verticalizar a nuestros pacientes disminuye el esfuerzo respiratorio y con ello la disnea. Hay un plan de ejercicios individualizado. Tenemos que hacer siempre un fortalecimiento de la musculatura respiratoria. Hay estudios que demuestran que fortaleciendo la musculatura respiratoria la disnea ha disminuido en gran manera. Ventilador de mano, estimulación eléctrica neuromuscular, el AcuTENS, acupuntura y TENS, la terapia de relajación y la ventilación no invasiva en otros casos. Entonces allí, por ejemplo, hay el manejo de la tos, que puede ser asistida en la fase inspiratoria y en la fase expiratoria. Entonces utilizan un hiperinsuflador para la inspiración y unas compresiones manuales abdominales, abdominotorácicas para la expiración. También se utiliza la asistencia respiratoria con un asistente mecánico de tos que hace el mismo efecto, pero lo hace el dispositivo, ¿no? Ideal para los pacientes que no pueden utilizar técnicas de asistencia de tos por la edad, por falta de colaboración, por el compromiso de conciencia, ¿no? Y bueno, por otro lado, muchas veces también vemos esta patología que es asociada a la neoplasia, ¿no? O alguna complicación, por ejemplo, una plexopatía por un cáncer de mama y linfedema de miembros superiores, o linfedema en miembros inferiores cuando hay una carcinomatosis o alguna patología de recto, ¿no?
Entonces, utilizamos también técnicas, pero básicamente las técnicas que utilizamos en rehabilitación ayudan a mejorar la elasticidad de la piel. Este, no, este es otro tema muy, muy grande, solamente les voy a dar estas pinceladas. Y bueno, también se hacen otras valoraciones de la terapia ocupacional, porque estos pacientes deberían recibir también terapia ocupacional siempre y cuando tengan un grado de funcionalidad intermedio, ¿no? Pero también se puede hacer esa valoración para indicar la terapia ocupacional y también muchos de nuestros pacientes que son secuelas por alguna enfermedad cerebrovascular requieren siempre de terapia del lenguaje. Algunas. Entonces esos dos aspectos también se podrían indicar, sí. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.